Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Y bueno, hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a interesar muchísimo, un tema que ha generado ríos de tinta, titulares en todos lados y muchísimos rumores. Hoy vamos a hablar de uno de los galanes turcos más aclamados del momento, de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Can Yaman. Y más específicamente vamos a desentrañar la historia de un amor fugaz, de una relación que prometía mucho pero que lamentablemente terminó antes de lo esperado. Vamos a analizar su ruptura, el porqué de ese final, y por supuesto, todos los detalles que rodearon este mediático romance. Así que si les interesa saber más sobre este tema apasionante, quédense conmigo, porque vamos a sumergirnos en la vida de Can Yaman, en sus amores y desamores, y vamos a descubrir qué pasó realmente. Y antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo el contenido que subo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con la historia. Can Yaman, para aquellos que no lo conozcan, aunque dudo mucho que haya alguien que no lo conozca, es un actor turco que saltó a la fama internacional gracias a sus papeles en exitosas series como Erkenci, que para los que no sepan turco significa pájaro soñador, y Dolunay, entre otras. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo catapultaron a la fama, convirtiéndolo en un ídolo de masas, especialmente entre el público femenino. Su éxito traspasó fronteras, y hoy en día es reconocido en países de Europa, Latinoamérica, y muchísimos lugares más. Pero además de su carrera profesional, la vida personal de Can Yaman también ha sido objeto de gran interés mediático. Y es que, como suele suceder con las celebridades, sus relaciones amorosas han sido seguidas de cerca por la prensa y los fans. Y una de las relaciones que más revuelo causó, y que sigue generando curiosidad, fue su romance con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. La historia de amor entre Can Yaman y Diletta Leotta fue, sin duda, un auténtico torbellino. Se conocieron a finales de 2020 y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Los paparazzi los captaron juntos en varias ocasiones, paseando por las calles de Roma, compartiendo románticas cenas y mostrando públicamente su afecto. La prensa italiana, por supuesto, enloqueció con esta nueva pareja, y los medios de comunicación no dejaban de publicar noticias y fotografías de ellos. Era un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, un apuesto actor turco y una guapísima presentadora italiana. La combinación perfecta. Y como si fuera poco, la relación se aceleró a pasos agigantados. En cuestión de meses, la pareja ya se había presentado a sus respectivas familias, y para sorpresa de todos, se habló incluso de matrimonio. Los rumores sobre una posible boda llenaron portales de noticias y redes sociales. Se hablaba de una ceremonia espectacular, de un enlace soñado. Los fans estaban emocionados y esperaban con ansias la gran celebración. Pero como suele suceder, la felicidad y la ilusión no duraron para siempre. Y de repente, sin previo aviso, la historia de amor entre Can Yaman y Diletta Leotta llegó a su fin. La noticia de la ruptura cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? ¿Qué había fallado en la relación? Estas eran las preguntas que todos se hacían. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante del asunto: ¿por qué acabó esta relación? Bueno, hay varias versiones sobre lo que pudo haber ocurrido, y es difícil saber a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó a puertas cerradas. Pero por lo general, en este tipo de situaciones, se barajan diferentes hipótesis. Una de las teorías más extendidas es que la ruptura se debió a la incompatibilidad de caracteres y a las diferentes expectativas que tenían sobre el futuro. Se dice que Can Yaman en ese momento estaba muy enfocado en su carrera profesional y en nuevos proyectos. Estaba trabajando en varios proyectos internacionales y quería seguir creciendo como actor. Y por otro lado, Diletta Leotta, al parecer, tenía planes más centrados en la vida familiar. Quería formar una familia, tener hijos, y establecerse de una forma más tradicional. Y estas diferentes prioridades, sumadas a los constantes viajes de Can por cuestiones laborales, habrían generado tensiones y discusiones en la pareja. Otra de las versiones que se han manejado es que la presión mediática y la exposición constante a la que se veían sometidos pudieron haber jugado un papel importante en la ruptura.
La atención de la prensa, los rumores, las especulaciones, las críticas, todo eso pudo haber afectado la relación. Y es que, recordemos, ser una figura pública implica una gran exposición, y eso puede ser muy difícil de llevar, especialmente en el ámbito sentimental. Además, también se habló de la distancia. Can Yaman, como ya mencioné, tenía muchos compromisos laborales fuera de Italia, y la distancia física entre ellos pudo haber debilitado la relación. Aunque las relaciones a distancia pueden funcionar, requieren mucho esfuerzo, mucha comunicación y mucha confianza. Y lamentablemente parece que en este caso, la distancia y la falta de tiempo para verse pudieron haber sido un factor determinante en la separación. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que simplemente la chispa se apagara. A veces las relaciones llegan a su fin porque el amor se acaba, porque la pasión se desvanece, o porque las personas cambian y ya no encajan. Es algo que ocurre con frecuencia, y en este caso, también podría haber sido una de las razones por las que Can y Diletta decidieron tomar caminos separados. La realidad, como suele ocurrir, es que probablemente la ruptura fue el resultado de una combinación de todos estos factores. No hubo una única causa, sino una suma de circunstancias que llevaron a la pareja a tomar la decisión de separarse. Después de la ruptura, ambas partes optaron por el silencio. Ni Can Yaman ni Diletta Leotta ofrecieron declaraciones públicas sobre los motivos de su separación. Se limitaron a confirmar la noticia y a pedir respeto por su privacidad. Y aunque esto generó aún más especulaciones, también es comprensible que quisieran mantener la discreción y evitar un circo mediático. Sin embargo, a pesar de no hablar públicamente, la vida continuó para ambos. Can Yaman siguió triunfando en su carrera, y Diletta Leotta también continuó con su trabajo. Y curiosamente ambos encontraron el amor de nuevo. Diletta Leotta actualmente está casada y tiene una hija, mientras que Can Yaman ha tenido otras relaciones sentimentales, pero ninguna tan mediática como la que tuvo con Diletta. Y es que este romance, por su impacto, por su fugacidad, y por la expectación que generó, sigue siendo recordado por muchos fans. Y es que este tipo de historias nos enseñan que el amor, a veces, es impredecible. Que las relaciones pueden empezar con mucha fuerza, pero también pueden terminar de manera inesperada. Y que a pesar del cariño, a pesar de la química, a veces, las cosas simplemente no funcionan. Y eso, amigos míos, es parte de la vida. En resumen, la historia de amor entre Can Yaman y Diletta Leotta fue un torbellino que conquistó a muchos, pero que, lamentablemente, tuvo un final abrupto. La incompatibilidad de caracteres, las diferentes expectativas, la presión mediática y la distancia, pudieron haber sido algunos de los factores que influyeron en la ruptura. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó, lo cierto es que el romance llegó a su fin, y ambos han seguido adelante con sus vidas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia, y que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida de Can Yaman y en este romance que nos mantuvo a todos en vilo. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un me gusta. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y por supuesto cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta historia, qué piensan ustedes sobre la ruptura de Can y Diletta. ¿Creen que fue por las razones que mencionamos? ¿O tienen otra teoría? Me encanta leer sus opiniones. Y por último, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y síganme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Hola de nuevo y bienvenidos a la segunda parte de este análisis sobre la vida amorosa de Can Yaman. Como vimos en la primera parte, la relación con Diletta Leotta fue un hito en su vida, un romance que acaparó titulares y que dejó a muchos fans con el corazón roto. Pero como suele suceder, la vida continúa, y después de esa experiencia, Can Yaman ha seguido adelante enfrentándose a nuevos retos y por supuesto, explorando nuevas relaciones sentimentales. Hoy vamos a profundizar un poco más en la vida de Can, analizando otras relaciones que ha tenido, los rumores que han circulado, y cómo ha evolucionado su percepción sobre el amor y la vida pública. Preparémonos para desentrañar un poco más la figura de este galán turco, y para descubrir qué le depara el futuro. Después de la ruptura con Diletta Leotta, Can Yaman mantuvo un perfil más discreto en lo que respecta a su vida privada. No obstante, como es de esperarse, su popularidad y su atractivo lo convirtieron en objeto de deseo para muchos, y los rumores sobre posibles romances no tardaron en llegar.
Algunos medios de comunicación especularon sobre supuestas relaciones con actrices y modelos, pero nada fue confirmado de manera oficial. Una de las figuras con las que se le relacionó fue Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenzicus. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los fans soñaban con que esa magia traspasara la ficción. Los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet fueron constantes, y las redes sociales se inundaron de mensajes y comentarios al respecto. Sin embargo, tanto Can como Demet negaron en repetidas ocasiones cualquier tipo de relación amorosa, asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta situación generó cierta frustración entre los seguidores de la serie, quienes esperaban ver a sus ídolos juntos en la vida real. Sin embargo, hay que respetar la decisión de ambos actores de mantener su amistad fuera de la pantalla. Es importante recordar que la química en la actuación no siempre se traduce en una relación amorosa en la vida real. Otra de las mujeres con las que se le vinculó fue la actriz turca Serine Sarkaya. Los rumores surgieron a raíz de algunas fotografías y encuentros públicos, pero, al igual que con Demet Özdemir, nunca se confirmó ninguna relación formal. Ambos actores siempre mantuvieron una actitud discreta y no hicieron declaraciones sobre el tema. En el mundo de la farándula, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Es inevitable que las celebridades sean asociadas con otras personas, especialmente si son atractivas y solteras. En muchas ocasiones, estos rumores son infundados y solo sirven para generar interés mediático. Es importante, por tanto, tomar con cautela la información que circula en los medios y no dar por sentado nada hasta que no haya una confirmación oficial. En el caso de Can Yaman, es evidente que ha sabido gestionar muy bien su vida personal. Ha mantenido un perfil bajo y no ha expuesto su intimidad de manera excesiva. Ha preferido centrarse en su carrera profesional y en disfrutar de su éxito. Esta actitud demuestra madurez y profesionalismo. Pero, ¿qué busca Can Yaman en una relación? ¿Cuáles son sus expectativas y deseos? Si bien es difícil saberlo con exactitud, podemos intuir algunas cosas a través de sus declaraciones, sus entrevistas y su comportamiento en público. En varias ocasiones, Can Yaman ha expresado su deseo de encontrar una pareja con la que pueda compartir su vida. Busca una persona que lo entienda, que lo apoye en sus proyectos, y que lo acompañe en sus viajes y experiencias. Valora la honestidad, la lealtad y la comunicación en una relación. También ha manifestado su deseo de formar una familia en el futuro. Le gustaría tener hijos y construir un hogar. Esto demuestra que, a pesar de su éxito y su fama, Can Yaman tiene los pies en la tierra y valora las cosas importantes de la vida. Es importante destacar que Can Yaman es una persona muy trabajadora y comprometida con su profesión. Esto puede dificultar un poco la búsqueda de pareja, ya que requiere una persona que entienda sus horarios y sus compromisos laborales. Sin embargo, también es cierto que el éxito y la fama atraen a muchas personas, y que Can Yaman tiene muchas posibilidades de encontrar a la persona adecuada. En cuanto a sus futuros proyectos, Can Yaman tiene una agenda muy apretada. Sigue trabajando en producciones internacionales y tiene muchos proyectos en mente. Su carrera profesional está en constante ascenso, y cada vez tiene más reconocimiento y éxito a nivel mundial. En el ámbito personal, es probable que Can Yaman siga manteniendo un perfil bajo. Es una persona reservada y prefiere proteger su intimidad. Sin embargo, es inevitable que siga siendo objeto de interés mediático, y que sus relaciones sentimentales sean seguidas de cerca por la prensa y los fans. Es importante recordar que Can Yaman es una persona normal, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Detrás de la fama y el glamour, hay un ser humano que busca la felicidad y que tiene sus propios sueños y aspiraciones. Debemos respetar su privacidad y permitirle vivir su vida de la manera que considere oportuna. En conclusión, la vida de Can Yaman después de la ruptura con Diletta Leotta ha sido un constante aprendizaje y crecimiento. Ha sabido gestionar su éxito y su fama, y ha mantenido un perfil discreto en lo que respecta a su vida personal. Ha seguido trabajando duro en su carrera profesional y ha mantenido una actitud positiva y optimista. En el futuro es probable que Can Yaman siga sorprendiéndonos con sus proyectos y con su evolución personal. Esperamos que encuentre la felicidad y que logre todos sus sueños. Le deseamos lo mejor en su carrera y en su vida personal. Y ahora, para completar este análisis, me gustaría hablar de la percepción pública de Can Yaman y cómo ha influido en sus relaciones.
Es innegable que su atractivo físico y su carisma lo han convertido en un ídolo de masas, especialmente entre el público femenino. Esta imagen pública a veces puede ser una espada de doble filo. Por un lado, atrae la atención y el interés, pero por otro puede generar expectativas irreales y presiones. En el mundo de la fama, es común que las celebridades sean idealizadas. Los fans suelen crear una imagen perfecta de sus ídolos, y esto puede dificultar el establecimiento de relaciones auténticas. Las personas que se acercan a una celebridad, a veces, lo hacen movidas por la admiración y la fascinación, y no por un interés genuino en la persona. Can Yaman, al ser consciente de esta situación, probablemente ha sido más cuidadoso a la hora de elegir a sus parejas. Busca personas que lo valoren por lo que es, y no por su fama o su apariencia. Esto puede explicar por qué ha mantenido un perfil bajo en sus relaciones sentimentales y por qué ha preferido no exponer su intimidad de manera excesiva. La presión mediática también es un factor importante a considerar. Las relaciones de las celebridades suelen ser seguidas de cerca por la prensa y los fans, y esto puede generar estrés y tensión. Los rumores, las especulaciones, las críticas, todo eso puede afectar la relación y dificultar su desarrollo. Can Yaman, al ser una figura pública, ha tenido que lidiar con esta presión mediática. Ha aprendido a gestionar su imagen y a proteger su intimidad. Ha demostrado madurez y profesionalismo en este sentido. En resumen, la percepción pública de Can Yaman ha influido en sus relaciones de diferentes maneras. Por un lado, ha atraído la atención y el interés, pero por otro, ha generado expectativas irreales y presiones. Can Yaman ha sabido adaptarse a esta situación y ha buscado relaciones auténticas y sinceras. Para finalizar este análisis, me gustaría reflexionar sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Es fundamental que las personas famosas tengan derecho a mantener su intimidad y a proteger su vida personal. Los medios de comunicación deben respetar este derecho y no invadir la privacidad de las celebridades de manera innecesaria. Los fans también deben ser conscientes de la importancia de la privacidad. Deben respetar las decisiones de sus ídolos y no invadir su espacio personal. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones como todos nosotros. En el caso de Can Yaman, es evidente que ha sabido proteger su privacidad y ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Ha demostrado madurez y profesionalismo en este sentido, y ha sido un ejemplo a seguir para otras celebridades. Espero que este análisis sobre la vida amorosa de Can Yaman les haya resultado interesante y entretenido. Hemos recorrido su pasado, hemos analizado su presente, y hemos especulado sobre su futuro. Hemos descubierto a un hombre talentoso, carismático y sobre todo, humano. No olviden dejar sus comentarios y sus opiniones en la sección de abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la vida amorosa de Can Yaman. ¿Creen que ha tomado las decisiones correctas? ¿Qué esperan de su futuro? Y por último, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Ahora, para darle una mayor profundidad a este análisis, vamos a examinar las posibles lecciones que podemos extraer de la vida amorosa de Can Yaman, especialmente a raíz de su relación con Diletta Leotta y las experiencias posteriores. ¿Qué podemos aprender de sus aciertos y errores? ¿Qué consejos podríamos dar a alguien que está expuesto a la fama y a la presión mediática? *** Lecciones sobre la compatibilidad y las expectativas ***. La importancia de compartir valores y objetivos de vida ***. La relación con Diletta Leotta, según las versiones más extendidas, se vio afectada por la incompatibilidad de caracteres y las diferentes expectativas sobre el futuro. Esto nos enseña que es fundamental que las parejas compartan valores fundamentales y que tengan una visión similar sobre el futuro, incluyendo temas como la familia, la carrera y el estilo de vida. Comunicación abierta y honesta Una comunicación clara y honesta es esencial en cualquier relación. Es importante expresar las necesidades, deseos y expectativas de manera abierta y sincera. Esto ayuda a evitar malentendidos y a construir una base sólida para la relación. Adaptación y flexibilidad Las relaciones requieren adaptación y flexibilidad. Es necesario estar dispuesto a ceder y a comprometerse para lograr un equilibrio.
Sin embargo, es importante no perder la propia identidad y los propios objetivos personales. Lecciones sobre la presión mediática y la vida pública. Protección de la privacidad. Es fundamental proteger la privacidad y no exponer la intimidad de manera excesiva. Establecer límites claros con los medios de comunicación y con los fans es esencial para mantener una relación sana. Gestión de las expectativas. Es importante no dejarse influenciar por las expectativas de los demás, incluyendo las de los medios de comunicación y los fans. Hay que ser fiel a uno mismo y tomar decisiones basadas en las propias necesidades y deseos. Fortalecimiento de la autoestima. La exposición pública puede afectar la autoestima. Es importante fortalecer la autoestima y no depender de la aprobación de los demás. Buscar apoyo. Contar con un círculo de amigos y familiares de confianza es fundamental para afrontar la presión mediática. El apoyo emocional es esencial para superar las dificultades y mantener una actitud positiva. Lecciones sobre el amor y las relaciones en general. El amor no es suficiente. La química y la atracción inicial pueden ser importantes, pero no son suficientes para mantener una relación a largo plazo. Es necesario construir una base sólida basada en el respeto, la confianza, la comunicación y la compatibilidad. El tiempo es importante. Las relaciones requieren tiempo y dedicación. Es necesario invertir tiempo en la pareja, en fortalecer la relación y en mantener la chispa. Aprender de los errores. Todas las relaciones tienen sus desafíos y sus errores. Es importante aprender de los errores, perdonarse a sí mismo y a la pareja, y seguir adelante. El amor puede acabar. A veces, el amor se acaba, y es algo que hay que aceptar. Es importante cerrar ciclos de manera sana y aprender a seguir adelante con la vida. El amor propio es fundamental. Antes de buscar el amor en otra persona, es fundamental amarse a sí mismo. La autoestima y el amor propio son la base para construir relaciones sanas y duraderas. Consejos para alguien que vive bajo la mirada pública. Sé selectivo con tus relaciones. Elige a tus parejas con cuidado, buscando a personas que te valoren por lo que eres y que respeten tu privacidad. Establece límites claros. Define límites claros con los medios de comunicación y con los fans, y no permitas que invadan tu espacio personal. Busca un círculo de apoyo sólido. Rodéate de amigos y familiares de confianza que te apoyen y te ayuden a mantener los pies en la tierra. Mantén tus prioridades claras. No te dejes llevar por la fama y el éxito. Recuerda cuáles son tus valores y tus objetivos en la vida. Cuida tu salud mental. La exposición pública puede ser estresante. Dedica tiempo a cuidar tu salud mental y a mantener un equilibrio emocional. No tengas miedo de ser tú mismo. No intentes ser quien no eres para complacer a los demás. Sé fiel a ti mismo y vive tu vida de la manera que te haga feliz. Aprende a decir no. No tengas miedo de decir no a los compromisos que no te convienen o a las situaciones que te incomodan. Disfruta el presente. No te preocupes demasiado por el futuro ni te lamentes por el pasado. Disfruta del presente y vive cada día al máximo. Recuerda que eres humano. No eres perfecto. Acepta tus errores y aprende de ellos. En conclusión, la vida amorosa de Can Yaman nos ofrece valiosas lecciones sobre el amor, las relaciones y la vida en general. Su experiencia, a pesar de ser particular por su exposición pública, nos recuerda que el amor es un camino lleno de desafíos y que requiere esfuerzo, compromiso y comunicación. Es importante destacar que Can Yaman, a pesar de su éxito y su fama, es un ser humano como todos nosotros. Tiene derecho a vivir su vida de la manera que considere oportuna y a buscar la felicidad. Debemos respetar su privacidad y apoyarlo en sus decisiones. Espero que este análisis detallado sobre la vida amorosa de Can Yaman les haya resultado útil e interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las lecciones que hemos extraído.
¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? ¿Tienen alguna otra reflexión que agregar? No olviden dejar sus comentarios y sus opiniones en la sección de abajo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y síganme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y ahora, para cerrar con broche de oro este análisis exhaustivo, vamos a dar un vistazo a la evolución de Can Yaman como persona, actor y figura pública a lo largo de estos años. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre el amor y la vida? ¿Cómo ha influido su éxito en su personalidad y en sus decisiones? Asterisco asterisco la transformación de Can Yaman asterisco asterisco. Asterisco 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 de actor en ascenso a estrella internacional asterisco asterisco Can Yaman comenzó su carrera actoral en Turquía, participando en series y proyectos locales. Con el tiempo su talento y su atractivo lo catapultaron a la fama, y su éxito traspasó fronteras. Hoy en día es reconocido en países de Europa, Latinoamérica y otros lugares del mundo. Asterisco 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 de joven desconocido a ídolo de masas asterisco asterisco Can Yaman ha pasado de ser un joven actor desconocido a convertirse en un ídolo de masas. Su éxito le ha traído fama, fortuna y reconocimiento, pero también ha implicado una gran exposición pública y la necesidad de gestionar su imagen. Asterisco 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 de actor a empresario asterisco asterisco además de su carrera como actor, Can Yaman ha incursionado en el mundo empresarial. Ha lanzado su propia línea de perfumes y ha participado en proyectos comerciales. Asterisco 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 de persona reservada a figura pública asterisco asterisco a pesar de su éxito y su fama, Can Yaman ha mantenido una actitud reservada en lo que respecta a su vida personal. Ha aprendido a gestionar su imagen y a proteger su privacidad, pero también ha tenido que adaptarse a la exposición pública y a la atención de los medios de comunicación. Asterisco asterisco la madurez de Can Yaman asterisco asterisco. Asterisco 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 mayor control sobre su carrera asterisco asterisco con el tiempo, Can Yaman ha adquirido mayor control sobre su carrera profesional. Ha elegido cuidadosamente sus proyectos y ha apostado por producciones internacionales. Asterisco 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 mayor conciencia de su imagen asterisco asterisco ha aprendido a gestionar su imagen y a proteger su privacidad. Ha sido más selectivo con sus relaciones y ha evitado exponer su intimidad de manera excesiva. Asterisco 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 mayor madurez emocional asterisco asterisco ha madurado emocionalmente y ha aprendido a lidiar con la fama, la presión mediática y las críticas. Asterisco 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 mayor enfoque en sus objetivos asterisco asterisco se ha centrado en sus objetivos personales y profesionales, y ha demostrado una gran determinación y perseverancia. Asterisco asterisco la influencia de su éxito en sus relaciones asterisco asterisco. Asterisco 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 mayor selectividad en sus relaciones sentimentales asterisco asterisco debido a su exposición pública y a la atención mediática, Can Yaman ha sido más selectivo con sus relaciones sentimentales. Ha buscado personas que lo valoren por lo que es y que respeten su privacidad. Asterisco 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 mayor dificultad para establecer relaciones duraderas asterisco asterisco la fama y el éxito pueden dificultar el establecimiento de relaciones duraderas. La presión mediática y las expectativas de los demás pueden afectar la relación y generar tensiones. Asterisco 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 mayor necesidad de proteger su intimidad asterisco asterisco ha aprendido a proteger su intimidad y a mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Asterisco asterisco la visión de Can Yaman sobre el amor y la vida asterisco asterisco. Asterisco 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 valoración de la autenticidad asterisco asterisco valora la autenticidad y busca personas que sean genuinas y sinceras. Asterisco 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 importancia de la privacidad asterisco asterisco considera la privacidad como un valor fundamental y busca proteger su intimidad. Asterisco 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 búsqueda de la felicidad asterisco asterisco busca la felicidad y el bienestar, y se enfoca en disfrutar de la vida. Asterisco 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 visión optimista del futuro asterisco asterisco tiene una visión optimista del futuro y se muestra confiado en sus posibilidades. Asterisco asterisco el futuro de Can Yaman asterisco asterisco. Asterisco 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 nuevos proyectos profesionales asterisco asterisco es probable que siga trabajando en proyectos internacionales y que continúe expandiendo su carrera. Asterisco 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 nuevas relaciones sentimentales asterisco asterisco es probable que siga buscando el amor y que establezca nuevas relaciones sentimentales. Asterisco 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 mayor madurez personal asterisco asterisco seguirá madurando personal y emocionalmente, y se convertirá en una persona aún más completa.
Mayor impacto en la sociedad es probable que siga utilizando su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad y para apoyar causas sociales. En resumen, Can Yaman ha experimentado una gran transformación a lo largo de estos años. Ha pasado de ser un actor en ascenso a convertirse en una estrella internacional. Ha aprendido a gestionar su fama, su fortuna y su vida personal. Ha madurado emocionalmente y ha desarrollado una visión más clara sobre el amor y la vida. Es importante destacar que Can Yaman es un ser humano como todos nosotros. Tiene derecho a equivocarse, a aprender de sus errores y a buscar la felicidad. Debemos respetarlo y apoyarlo en sus decisiones. Espero que este análisis sobre la evolución de Can Yaman les haya resultado interesante y enriquecedor. Hemos recorrido su pasado, hemos analizado su presente y hemos especulado sobre su futuro. Hemos descubierto a un hombre talentoso, carismático y sobre todo, humano. No olviden dejar sus comentarios y sus opiniones en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la evolución de Can Yaman? ¿Qué esperan de su futuro? Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este largo y apasionante viaje por la vida de Can Yaman. Gracias por sus likes, sus comentarios, sus suscripciones y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.